Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Jorge Roy, representante del Grupo de Empleadores ante la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, le dejaba la consulta porque apenas de horas de haber terminado esta cuarta etapa de diálogo social en el país con presencia de la Organización Internacional del Trabajo, bueno, viene un cambio de ministro en el Ministerio del Trabajo, hay una nueva figura, sale Francisco Torrealba, quien había llevado todos estos procesos hasta el momento, de quien muchos expresan con gusto por el trabajo que habían venido realizando, pero quisiera saber cuál es la expectativa que tienen respecto a este cambio y a esta nueva figura y si lo conocen, saben qué pueden esperar de él. No lo conozco personalmente y nos sorprendió el nombramiento, te tengo que decir, porque acabamos de terminar el foro, Mariana, o sea, fue un día más tarde que terminó el foro. Entonces, uno en estos casos ya no sabe si hablar bien de un ministro, en mi caso, le hago un favor o lo condeno. Pero tengo que reconocerte que Francisco Torrealba fue un excelente ministro para los efectos del diálogo social, fue una persona que favoreció el diálogo social, que creyó en el proceso, que impulsó muchas cosas que estaban estancadas y yo le tengo que reconocer públicamente que él hizo mucho para que estos foros siguieran. Al nuevo ministro no lo conozco, uno confía que hay una estabilidad porque los viceministros están evidentemente, pues saben muy bien cómo va este proceso y uno confía que esto sea una decisión de alto nivel en la cual uno tiene poco que opinar, pero que uno hace votos para que por lo menos la continuidad dentro del ministerio y las relaciones que tenemos con el foro sigan vigentes. Ojalá, no conozco, pero siempre tenemos que darle pues un voto de absoluta confianza y esperar que se abra el espacio de diálogo, que sigamos con el señor Corredor. Es decir, que después de esta reunión ustedes han fijado agenda para el resto de las actividades. En marzo hay Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, en junio está la Asamblea General. ¿Tienen agenda dentro de estos meses de lo que debe pasar y de lo que debe hacerse dentro de este proceso? Sí, tu pregunta es excelente porque justamente uno de los logros de este foro fue que hagamos un calendario de actividades sin necesidad de que la OIT esté aquí. En marzo tenemos 3 reuniones más, hoy tenemos una reunión para el tema de fijación de salarios mínimos, pero después tenemos convenio 87, convenio 144, con mesas ya establecidas a lo largo de los próximos 6 meses, hasta noviembre. Entonces en agosto hay 3 reuniones, por ejemplo, o sea, hay todos los meses hay una serie de reuniones, más allá de las reuniones bipartitas cuando queramos reunirnos con el ministro, que el ministro anterior saliente había dicho que cuando así lo necesitáramos, ojalá que tengamos esta misma voluntad con el nuevo ministro. Yo quiero retornar al tema salarial en cuanto a lo que tiene que ver con esos métodos de fijación y si ustedes como sector privado han hecho alguna evaluación de lo que fueron estos poquitos meses donde estuvieron sin unas sanciones completas y absolutas sobre el país. Si eso generó para el sector privado una caja o una expectativa incluso en cuanto a la posibilidad de obtener créditos, de manejarse a nivel internacional de una manera más holgada o más cómoda, que puede venirse atrás si vuelven las sanciones en el mes de abril. Bueno, te tengo que confesar que lo que más hubo fueron expectativas. No dio tiempo este proceso de estos pocos meses para notar que hubo una mejora en la economía. Las expectativas hacen mucho que la economía funcione. Hay cifras que si las sanciones quedan como están, que nos las quitan flexibilizándolas como están, vamos a tener un crecimiento este año de 10-11%, pero si las vuelven a poner vamos a tener un crecimiento de 4%. Todo eso va a ocurrir en los próximos 6 meses. Entonces es difícil medir cuál es el impacto de no habernos quedado con unas sanciones más flexibilizadas que haberlas tenido. Yo en todo caso hago votos para que de verdad se sigan flexibilizando. Ahora, dentro del proceso, y llama también la atención el hecho de que se queda mucho el debate dentro de lo que es la remuneración mínima de un trabajador. No debería ser el empresario quien esté pidiendo un salario mínimo, no deberían ser ni siquiera los trabajadores los que pidan un salario mínimo. El país necesita avanzar en las escalas, avanzar en la jerarquización del trabajo y en la remuneración adecuada según todo lo que tiene que ver con profesionalización, con grados de competencia dentro de una empresa. ¿Eso se ha llevado a ese debate o todo se ha quedado en salario mínimo? No, lamentablemente en este país lo que pasa es que todos los indicadores para vacaciones, para seguridad social están atados al salario mínimo, pero en ningún país del mundo, como tú señalas, el salario mínimo es apenas una referencia. Lo que pasa es que aquí todos los indicadores de jubilación, de pensiones, de vacaciones están atados al salario mínimo, por eso es que el salario mínimo es tan importante en Venezuela. Lamentablemente el que no ha podido subir el salario mínimo es el propio gobierno, que tiene una carga de empleados públicos solamente pensionados y jubilados de 5 millones de personas, con años de antigüedad de 25 años. Entonces tú te imaginas cada aumento que haya de $1. Ellos tienen que medir, porque el sector privado hace rato que está pagando mucho más que el salario mínimo y vas a encontrar muy pocas empresas, Mariana, donde el trabajador gane salario mínimo en una empresa privada.
Entonces, bueno, yo creo que aquí justamente estas discusiones que tiene que haber entre lo que tú puedes pagar y lo que el sector privado recomendaría es parte de ese proceso que estamos viviendo, que es un proceso interesantísimo. Ahora, y para finalizar, ¿en cuánto o cuándo están ustedes a la expectativa de lo que va a ser eso? Porque también tenemos un cronograma de elecciones pendientes, que de hecho hoy se debate dentro del Parlamento Nacional y que está y puede llevar a cambios abruptos dentro de lo que tiene que ver con esa forma de definir el salario mínimo. Sí, creo que este es un año electoral y en un año electoral todas las decisiones son cuidadosas. Difícil discutir una ley del trabajo en un año electoral, difícil es esas leyes que son tan fetichistas discutirlas, pero el salario mínimo al final depende del presidente de la República. Yo creo que en un año electoral ojalá le quiera dar buenas noticias. A nosotros lo que nos importa al sector privado es que se mejore la calidad del ingreso de nuestros trabajadores, los venezolanos, pero le corresponderá al presidente decir si en un año electoral lo dice o no. No, y que ojalá se pueda pagar, porque una cosa es dar una buena noticia y otra cosa es que se pueda cumplir. Así es. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Jorge Roy, representante del Grupo de Empleadores ante la Organización Internacional del Trabajo, estaba con nosotros luego de cumplirse esta cuarta etapa del